Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Villegas Díaz Duran Eduardo. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso el quinto semestre. El día de hoy les hablaré sobre el control estadístico de proceso del libro de estadística de Mario Itriola para la materia de estadística inferencial 2. Ok, capítulo 14. Control estadístico de procesos. Ok, el principal objetivo de este capítulo es aprender a construir e interpretar gráficas de control que puedan utilizarse para monitorear las características de los datos que cambien con el tiempo. Ese conocimiento nos preparará para trabajar con negocios que tratan de mejorar la calidad de sus bienes y servicios. En esta sección estudiamos la construcción de gráficas de rachas, gráficas R de rangos y gráficas de X para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. Como definición, los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Okay, dicho eso, pasemos a los ejercicios. Capítulo 14.2. Gráficas de control para la variación y la media. Durante estos ejercicios solamente se hablará sobre teoría, ¿no? Entonces, especificación de productos, ¿no? Ejercicio 1. Nos dice que consideremos los datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola regulares elegidas al azar. Recientes gráficas de control de X y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Entonces nos pregunta que si estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Es eso cierto? ¿Y el por qué, no? Bueno, entonces nos dice que no. La respuesta es no. ¿El por qué? Entonces aquí se dice, ya que el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, que una lata probablemente no vaya a tener las 12 onzas, ¿no? Vaya a tener 11.98, 8.95, ¿no? Por decir, ¿no? Ok, ejercicio 2, ¿no? Notación, dice. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola, en onzas, ¿no? De latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día, durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué detona XR, LCE y LCI? Ok. Se detona que en la gráfica X y R nos ayudan a monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo del proceso de producción, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos inusuales, ¿no? Con esto sería la respuesta al ejercicio 2. Ejercicio 3. Varianza de datos de procesos. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas regulares elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebidas varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable, ¿no? Ok, la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían. Pero un ejemplo de las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasten por un uso intensivo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Okay. Ejercicio 4. Elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica X en la parte superior y una gráfica R en la parte inferior, ¿no? Obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead de la presa Hoover. Entonces, las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro, ¿no? Entonces, ¿qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? Bien, en la gráfica de media
de X revela que conforme avanza el tiempo, las elevaciones del lago de izquierda a derecha, las alturas de los puntos parecen mostrar un patrón de variancia descendente. Y la gráfica de rangos, o sea la gráfica R, revela que conforme avanza el tiempo, las elevaciones del lago de izquierda a derecha, de las alturas de los puntos parecen mostrar un patrón de variación creciente, ¿no? Eso es lo que nos indican las dos gráficas, ¿no? Ahora nos dice que interpretación de gráficas de rachas, ¿no? Entonces dice que en los ejercicios del 5 al 8 vamos a examinar las gráficas de rachas de control de llenado de las latas de 12 onzas y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico, si el proceso no está bajo control estadístico, o identifiquemos las razones de ello, ¿no? Sin tomar en cuenta el control estadístico. Parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bien, en las gráficas de número 5 tenemos 3 puntos. Uno es de que el proceso está bajo control estadístico, no es aplicable, y la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente, ¿no? En la gráfica 6 se tienen otros 3 puntos. Aquí nos dice que la gráfica está fuera de control estadístico, que el proceso va en aumento, causando una inestabilidad en los productos, por consiguiente los productos van a resultar casi todos defectuosos. Y por último, la variación va en aumento, por ello no se comporta como debe ser. En este caso se debe revisar si algunas latas de Coca-Cola se derraman y algunas latas no se llenarán de su totalidad. Por eso ya será un defecto para enviar al cliente, ¿no? En la gráfica 7 se tiene que está fuera de control estadístico porque hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También se tienen 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. En la gráfica 8 se tiene que el proceso está fuera de control estadístico. Hay un patrón cíclico o repetitivo. Este patrón no es aleatorio y, por lo tanto, revela un proceso estadísticamente inestable, ¿no? Se tiene que revisar el proceso porque puede ser que se hayan efectuado reajustes periódicos excesivos a la maquinaria, lo cual provocó que se busque continuamente algún valor deseado, pero sin éxito. Ok, aquí nos dice que de los ejercicios del 9 a 12 utilizaremos la siguiente tabla que se muestra aquí en la diapositiva, ¿no? En el slide. Entonces, ejercicio 9, ¿no? Dióxidos de carbono. Entonces dice que después de calcular los valores de la media y el rango de cada década, calcule los valores de X y R, también obtengamos los valores de LCS y LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica X, ¿no? Bien, entonces para esto nos vamos a ir a Minitab, donde hacemos estadística, gráficas de control, nos pide que una gráfica R donde seleccionaremos dióxido de carbono, tamaño de grupos 10. Ahorita el 10 es porque va de 10 años en 10 años, ¿no? Está tardando un poco. Ok. Aquí nos da la gráfica R del dióxido de carbono, ¿no? Misma que tenemos aquí. Donde obtenemos LCS, que es 11.89, LCI 1.49 y la media de R es 6.69. Lo mismo vamos a sacar la gráfica X, mismo procedimiento estadístico, gráficas de control, nada más que aquí seleccionaremos la X bar. Dióxido de carbono, tamaño del grupo 10. Ok. Y obtenemos los resultados, ¿no?
Aquí tenemos en la gráfica X que LSC nos dice que es 321.32, LSI es 317.20 y X que es 319.26. ¿Vale? Después nos dice que construyamos una gráfica de rachas para los 130 valores, ¿no?, que ya tenemos de dióxido de carbono, ¿no? Entonces vamos a ir a Minitab, estadística, Quality Tools, Chart, seleccionaremos dióxido de carbono 1, le damos OK y nos dará la gráfica de rachas, mismo resultado que tenemos aquí. Bien, aquí la gráfica de rachas nos indica que el proceso no es estadísticamente estable, ya que se asemeja a una de las figuras de muestra que representa el libro para evaluar. Tiene una tendencia creciente que corresponde a valores que se incrementan en el tiempo, ¿no? En el ejercicio 11 simplemente nos pide que creemos una gráfica R con los valores, ¿no? O sea, esta gráfica ya la hicimos, que fue en el ejercicio aquí, en el ejercicio 9. Entonces solamente nos indica que dice que permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década, y dice que construyamos una gráfica R y determinemos si la varianza del proceso está bajo control estadístico, y de no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bien, aquí como podemos ver, la variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan los tres criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores creciente que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Entonces, de la línea central se refiere a la media, ¿no? Entonces aquí tenemos que hay 8 puntos. En el ejercicio 12 nos pide lo mismo, pero en vez de una gráfica R nos pide una gráfica X, que igual ya la hicimos, ¿no? Entonces nos dice que identifiquemos, que construyamos una gráfica X y determinemos si la media del proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos la gráfica X, que fue las que sacamos hace rato, en donde como conclusión tenemos que la gráfica X nos indica que la media del proceso no está bajo control. Tampoco se cumple con el primer criterio porque hay una tendencia creciente de los valores en el tiempo. También existen puntos más allá de los límites de control, ¿no? Esta sería la respuesta del ejercicio 12. Ejercicio 13. Consumos de energía. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X y R. También obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica X. Bien. Aquí son los mismos ejercicios, más bien las mismas gráficas que los ejercicios anteriores, nada más que con diferentes datos, ¿no? Bien, para obtener la gráfica R y la gráfica X, nos vamos a ir a Minitab, estadística, control chart, R, nada más que en dióxido de carbono seleccionaremos consumo de energía. Bien, aquí el tamaño de subgrupos cambia. Aquí de 10, aquí nos pide que cada subgrupo van a ser de 6. Entonces, ponemos 10, ¿verdad? 6, ¿no? Le damos OK. Bien, aquí tenemos la gráfica R, que es la misma que tenemos aquí. Y ahora vamos por la gráfica X de RAM. Estadístico, control chart, subgrupos, X bar, igual, consumo de energía y 6. Tamaño de grupo 6. Subgrupos, perdón.
Ok, aquí tenemos la gráfica, misma que tenemos aquí, ¿no? Donde nos dice que en la gráfica R de rangos, LSC es 3466, LSI es 0 y la media de R es 1729. En la gráfica X tenemos que LSC es 3618, LSI es 1946 y la media de X es 2782. El ejercicio 14 nos dice que construyamos una gráfica R, ¿no? Misma que ya hicimos en el ejercicio anterior. También en el ejercicio 15 nos dice que construyamos una gráfica X, misma que ya hicimos aquí, ¿no? La diferencia es que aquí nos pide nada más que analicemos y determinemos si la variación del proceso está bajo control estadístico. Bien, en la gráfica R podemos concluir que la variación del proceso está bajo control estadístico, ya que ningún punto se encuentra fuera de sus límites, tanto como inferior y superior. Y en la gráfica 15, en el ejercicio 15 que nos pide la gráfica X, igual que le determinemos si la media del proceso está bajo control estadístico, podemos concluir que la variación del proceso también está bajo control estadístico, ya que ningún punto se encuentra fuera de sus límites, tanto como inferior o superior, ¿no? Como ven, tiene una tendencia muy positiva dentro de la media. Ejercicio 16. Consumo de energía. Gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 48 valores que se tienen de los ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, nos pregunta que si existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Bien, para la gráfica de rachas, vamos a lo siguiente. Estadístico, Quality Tools, Run Chart. Seleccionamos consumo de energía. Ok. Y obtendremos la gráfica de rachas, ¿no? Misma que tenemos aquí. Y concluimos que la gráfica de rachas nos indica que el proceso no es estadísticamente estable, ya que se asemeja a una de las figuras de muestra que presenta el libro para evaluar, ¿no? Entonces aquí tenemos gráfica de racha y con eso concluimos el ejercicio 16. Ejercicio 17, voltaje residencial. Bien, aquí también los mismos gráficas que hicimos en las anteriores con diferentes datos, ¿no? Entonces, para sacar la gráfica R y gráfica X con los valores de los voltajes, nos vamos a Minitab. Estadístico. Control Chart. R. Aquí seleccionaremos voltaje. Y el tamaño de los subgrupos. De igual forma nos pide que con 5 valores, ¿no? Cada uno, ok. Que sea de tamaño de 5. Bien, aquí tenemos la gráfica R, misma que tenemos aquí, y ahora falta la gráfica X. Mismo procedimiento, Control Chart, X bar, voltaje, tamaño de subgrupos 5, le damos OK. Gráfica X, aquí la tenemos, mismo resultado que tenemos aquí, ¿no? Entonces en la gráfica R obtenemos de LSC que es igual a 0,7929, LSI es 0 y la media de R equivale a 0,375. En la gráfica X obtenemos que LSC es 123,87, LSI es 123,66 y la media de X es 123,44, ¿no? En el ejercicio 18 dice que construyamos una gráfica X y determinemos si la media del proceso está bajo control estadístico, ¿no? También el mismo criterio, ¿no? Vamos a determinar si el proceso está OK o no.
Entonces, en la gráfica X, que fue la que obtuvimos en los ejercicios anteriores, podemos concluir que la variación del proceso está fuera de control, ya que al menos un punto se ubica más allá de los límites de control. Como podemos ver, aquí hay 3 puntos, bueno, 2 que están fuera de los límites y uno que está en el límite inferior, ¿no? Se pasa ahí por milímetros, ¿no? Bien. En el ejercicio 19 nos dice que construyamos una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje, ¿no?, que se tienen. Y nos dice que si, más bien nos pregunta que si existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Bien, para sacar la gráfica de rachas, vamos a ir a Tab, Estadístico, Quality Tools, Run Chart, y seleccionaremos voltaje, ¿no? Le damos OK. Ya obtenemos aquí la gráfica de rachas, misma que tenemos aquí. Y concluimos que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Con base en la gráfica de rachas parece que el proceso está bajo control estadístico, ¿no? Bien. Ejercicio 20, ¿no? Aquí nada más nos pide que construyamos una gráfica R y determinemos si la variación del proceso está bajo control estadístico, ¿no? La gráfica R fue la que sacamos en el ejercicio 17 junto con la X. Entonces, aquí concluimos que en la gráfica R podemos concluir que la variación del proceso está bajo control, ya que no se tiene ningún punto fuera del control, ¿no? Todos los puntos están dentro del control, no hay ninguno fuera. Gráfica 20, ejercicio 21, ¿no? Gráfica S o de desviación estándar muestral. Bien, en esta sección pues prácticamente nos pide que hagamos una gráfica S para monitorear la variación y el centro de la media, ¿no? Sobre una desviación estándar, ¿no? Que es la gráfica S. Entonces nos dice que construyamos la gráfica S y la comparemos con una gráfica R que se encuentra como ejemplo en el libro de Mario, ¿no? De Mario y Triola. Entonces aquí tenemos la gráfica S. Entonces vamos a ir a Minitab y con estos datos de temperaturas seleccionaremos Control Chart, grupos, y seleccionaremos la S, donde seleccionaremos temperaturas, el tamaño de sus grupos son 10, le daremos OK. Y aquí nos da nuestra gráfica S, ¿no? En temperaturas. Misma que tenemos aquí. Y si la comparamos contra una gráfica R, o sea, de rangos, que nos da el ejemplo en el libro, concluimos que la gráfica S es muy similar a la gráfica R. Como la gráfica S utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R, ¿no? Pero tiene un parecido similar, ¿no? Tanto la gráfica R contra la gráfica S, ¿no? O S contra la R. En el ejercicio 22, pues prácticamente nos pide que comparemos la gráfica S contra una gráfica X, en donde concluimos que haciendo un análisis comparativo de una gráfica basada en desviaciones estándar o una gráfica S, encontramos Capítulo 14.3. Gráficas de control para atributos. En este capítulo se presenta un método para construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear la proporción P de algún atributo y así saber si el servicio o artículo manufacturado está defectuoso o es discordante. Un bien o servicio que es discordante si no cumple con ciertas especificaciones o requisitos. En ocasiones los bienes discordantes se desechan, se reparten o se denominan de segunda
y se venden a precios más bajos. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de productos, que se dibuja en secuencia en funciones del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior LSI y un límite de control superior LSS. Bien. Ejercicio 1. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina. De manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? Bien, yo digo que no. ¿Por qué? Porque es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico. Pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Notación. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de la calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcule el valor P. Entonces, para calcular el valor P, que es igual a la estimación agrupada de la proporción de artículos defectuosos en el proceso, se calcula lo siguiente, ¿no? El valor P se saca del número total de defectos encontrados en todos los artículos muestrados sobre el número total de artículos muestrados. Pues entonces tenemos que nuestro valor P es igual a 2 más 1 más 0 más 4 más 3, que son los defectos encontrados en las primeras 5 muestras que se realizaron, ¿no? Sobre el tamaño de la muestra. Entonces sería 5%. Esto nos da 10 entre 500, que a su vez es igual a 0.02, que ese sería nuestro valor P. Ejercicio 3. Límites de control. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. Nos pregunta que si alguno de esos valores necesita algún ajuste. Bien, nuestro valor P del ejercicio anterior fue de 0.02. Entonces, para ahora sí que hacerlo lo que nos pregunta, vamos a sacar que Q es igual a 1 menos P, por lo tanto Q es igual a 1 menos 0.02 y obtenemos que Q es igual a 0.98 sobre el número de muestras N, que es igual a 100. Entonces, aquí nos dice el libro que nos da la fórmula para sacar el límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces, para sacar el límite de control superior sería P, que es 0.02 más 3 raíz cuadrada de 0.02 por 0.98 sobre 100, que eso nos da 0.062. Y el límite de control inferior se saca de igual manera, solamente que en vez de sumar el más 3 es el menos 3, ¿no? Que como resultado nos da menos 0.022. Ya que no existen los valores negativos, el valor de nuestro límite inferior se reemplaza por 0, ¿no? Entonces ese sería ejercicio 3. Ejercicio 4. Interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico, debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. ¿Se debe corregir el patrón decreciente? ¿Qué debe hacer la compañía? Bien, un patrón decreciente y continuo claramente debe de ser atendido, pues puede representar que alguna máquina esté realizando pausas continuas o se están atorando por tiempos temporales. Existen varias hipótesis de lo que pueda estar ocurriendo, pero lo correcto es mantener el nivel P en la gráfica de control. Bien. Aquí nos dice que determinemos si un proceso está bajo control. Dice,
En los ejercicios 5 al 8 examinemos las gráficas de control P que se presentan y determinemos si el proceso está bajo control estadístico, y si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Bien, en la primera gráfica, en la gráfica 5, se puede observar que el proceso tiene un bajo control estadístico, ya que tiene altas y bajas. El proceso no es estadísticamente estable, ya que hay un patrón o tendencia que no es aleatorio, ya que existen tendencias bajas y altas, ¿no? En la gráfica 6 dice, tenemos que existe un control estadístico, ya que no existe ningún criterio que nos indique lo contrario. Los valores se encuentran dentro del rango de tolerancias y las variaciones podríamos decir que son normales, ¿no? En la gráfica 7 tenemos que parece que el proceso está fuera de control, porque se observa un patrón de tendencia creciente. Hay un punto fuera del límite de control superior y 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea central. Aquí, por ejemplo, si estuviéramos en nuestro proceso realizando algún metal y debe de medir tanto, podemos ver que si aplicamos esta gráfica a nuestro proceso, estaremos viendo que, no sé, el metal debe de medir 10 centímetros. Y aquí podemos ver cómo se va elevando, hasta salirse fuera de especificación, ¿no? A 11 centímetros, 11.5 centímetros, ¿no? Un ejemplo de cómo esta gráfica nos está representando algún proceso fuera de control. En la gráfica 8 dice, parece ser que el proceso es estadísticamente inestable, ya que existe un criterio que nos dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Aquí, como podemos ver, tenemos dos puntos que están fuera de especificación, tanto uno en el límite inferior y otro por el límite superior, ¿no? A pesar de que tenemos los demás puntos casi en la media. Bien. Ejercicio 9, ¿no? Entonces, aquí nos indica que de los ejercicios del 9 al 14 vamos a utilizar los datos de procesos para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los tres criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Bien, entonces en el ejercicio 9 nos dice que consideremos un proceso que incluye evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Bien, vamos a sacar nuestra gráfica P a partir de los defectos, ¿no?, de desfibrilador. Entonces, vamos a ir a Minitab, estadístico, control chart, gráficas por atributos, P. Seleccionaremos defectos. Nos dice que nuestro lote, tamaño de la muestra es de 10.000. Aquí tenemos 10.000. Le damos OK. Y aquí nos arroja nuestra gráfica P, que es que tenemos en este siguiente ejercicio. Entonces, dado que no existen puntos excesivamente bajos o altos, podemos concluir o decir que el proceso se encuentra bajo control estadístico, ¿no? Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio 9. En el ejercicio 10 también nos pide graficar otra gráfica P, suponiendo que el tamaño del lote sería de 100, ¿no? Esto se refiere a que en nuestro ejercicio 9 nos pide que el tamaño del lote es de 10.000. Y aquí nos dice que en vez de 10.000, supongamos de manera hipotética que el lote es de 100, ¿no? Entonces nos vamos a Minitab, hacemos mismo procedimiento, control chart, atributos, P, mismas opciones, ya nomás aquí en vez de 10.000 seleccionaremos 100. Damos OK.
y nos arroja nuestra gráfica P, que es la que tenemos aquí. Entonces podemos observar que Minitab nos arrojó una gráfica similar con respecto al tamaño del lote de 10.000, lo que nos indica que existe un buen control estadístico y los resultados que nos arrojan las gráficas son confiables, ¿no? Entonces, tanto en un lote como de 10.000 como de 100.000, los defectos, el control estadístico del proceso se mantiene dentro de, ¿no? No hay algún punto fuera de especificación o que esté por arriba o por debajo de los límites, tanto superior o inferior. La gráfica 11, en el ejercicio 11, igualmente nos pide sacar una gráfica P para la matriculación de la universidad. Dice, en cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripción son lo suficientemente altas. Entonces vamos a ir a Minitab, donde colocaremos estos datos que se encuentran aquí. Aquí ya los tenemos. Número de graduados. Vamos a ir a estadística. Control chart. Atributos. P. Defectos. Graduados. Y nos dice que el tamaño será de 1000. Le damos OK. Bien, como podemos ver ya nos dio nuestra gráfica P, misma que tenemos aquí. Entonces concluimos que el proceso está bajo control estadístico. Dice, las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60 y el 68% de manera ideal. La tasa de inscripción de universitaria sería mucho más alta, ¿no? Esa sería nuestra respuesta al ejercicio 11. Ejercicio 12. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Entonces nos pregunta que si parece que el índice de crímenes violentos reveló un comportamiento aceptable. Bien, para esto vamos a seleccionar estos datos que se encuentran por debajo de la pregunta y los ingresaremos a Minitab. Aquí ya los tenemos. Habitantes. Entonces nos vamos a estadístico. Seleccionamos las víctimas o habitantes. Y nos dice que es una población de 100.000. Bien. Le damos OK. Y aquí nos arroja nuestra gráfica P, que es misma que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, podemos concluir que de acuerdo a los datos de control estadístico, es un control muy inestable, refiriéndose a los criterios 2, donde nos indica que un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Entonces, sin embargo, la gráfica sí indica un comportamiento aceptable de crímenes violentos en los últimos 15 años, ya que los crímenes han disminuido. Aquí, como se puede observar en la gráfica, se puede apreciar cómo los crímenes a través de los años han ido disminuyendo, pues en beneficio de los habitantes, ¿no? Prácticamente. Sería el ejercicio 12. Ejercicio 13. Gráfica P para votantes. En cada una de 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales, se seleccionaron al azar 1000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Bien, vamos de igual manera a pasar estos datos a Minitab. Aquí ya los tengo yo. Antecedentes. Entonces, mismo procedimiento, control chart, gráfica por atributos.
Gráfica P. Vamos a habitantes. Seleccionamos antecedentes. Nos indica que el tamaño es de 1000. Listo. Le damos OK. Como podemos ver, ya nos arroja nuestra gráfica P. Y aquí tenemos mismo nuestra gráfica P que nos dio Minitab, ¿no? Entonces, el proceso no está bajo control estadístico, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Hay muchos puntos que están fuera de especificación, o más bien que están fuera de los límites tanto superior como inferior, ¿no? Ya que hay puntos fuera de los límites de control, se observa un patrón no aleatorio de proporciones que baja de manera consistente y luego sube. Parece que proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas, menos del 60% de los posibles votantes que realmente votan. Y dicho porcentaje debería ser mucho más alto, ¿no? Sería la respuesta del ejercicio 13. Ejercicio 14. Dice que gráfica P para índice de nacimiento. Dice, en cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. Entonces nos pregunta, ¿cómo podríamos explicarse los resultados? Bien, vamos a realizar nuestra gráfica P a partir de los siguientes datos. Ya los tenemos aquí en Minitab. Nacimientos, estadística, control chart, atributos. Vamos a nacimientos. Dice que el tamaño va a ser de 10.000, 2.000, 100.000, ¿no? Vamos, OK. Aquí ya nos arroja Minitab nuestra gráfica P. Misma gráfica, ¿no? Entonces, se nota un buen control estadístico, ya que no existe algún criterio que indique lo contrario. Es evidente que en el transcurso de los 20 años, después del quinto año, los nacimientos han estado disminuyendo, al nivel de estar por debajo del valor P, ¿no? Aquí nos muestra la gráfica cómo a partir de en el cuarto y quinto año hubo un pique que se mantuvo, pero a partir del quinto año estuvo disminuyendo, al grado de que a partir del año 9 empezó a estar por debajo de del valor P, ¿no? Esa sería la respuesta al ejercicio 14. Ejercicio 15. Construcción de una gráfica NP. Aquí prácticamente lo que nos está pidiendo es construir una gráfica NP con los datos del ejemplo del ejemplo 1 del libro de Mario y Triola, ¿no? Entonces aquí prácticamente nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos los datos que son de defectos del desfibrilador que están en el libro. Nos vamos igual a control chart por atributos, nada más que aquí en vez de seleccionar P vamos a seleccionar NP. Entonces nos indica que en el libro nos indica que el tamaño es de 10.000, ¿no? Entonces, defectos del desfibrilador, tamaño de subgrupos 1000, le damos OK. Y nos dará aquí la gráfica, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, nos dice que la comparemos la gráfica NP contra la gráfica P del ejemplo 1 del libro, ¿no? Entonces, con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo 1, ¿no? Como lo dije anteriormente. Entonces, el número real de defectos se encuentra graficada en la gráfica NP. El valor central de referencia es de 10 defectos. Esto nos indica de manera clara la cantidad de defectos que se obtienen en el control estadístico.
Bien, ya con esto se terminan los ejercicios. Muchas gracias.